Llegó la hora de Despeinados, este podcast donde hablamos sobre política y donde, por supuesto, también hablamos sobre la vida misma y sobre la misma vida. Como decía Chávez, el pueblo mismo, que, que tanto dijo Chávez, eso, el pueblo mismo. La noche de hoy voy a tener a mi hermano, a mi gran amigo, a mi cofrade, a Javier Villasmil, va a estar con nosotros hablando un poco sobre la democracia y vamos a hacer un programa especial revisando un poco la participación de María Corina en su gira por Apure, pero prontico, mañana, vamos a estar trabajando con ustedes sobre eso, sobre la gira de Apure de María Corina, ajustándonos de nuevo al horario, porque estuvimos una semana en Caracas, estuvimos en la feria, en el Festival de Lectura de Chacao, una experiencia verdaderamente singular. Chacao es otro mundo. Chacao es otro mundo, son otras personas, son otras formas de ver la política, son otras preocupaciones, pero eso obedece, claro que sí, a la manera en la cual se gestiona o se hace política. Pero hoy vamos a hablar de democracia, la demos y Kratos. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo está el frío en Chile? Entra el otoño. Javi, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, Luis. Muy bien. Que te haya ido muy bien por tu recorrido en la Feria del Libro allá en Chacao. Háblame. Vamos a hablar de Demos y de Kratos, esos dos señores. Bueno, Luis, en nuestro primer programa, ¿te acuerdas que conversamos un poco de un personaje llamado Rousseau? Se fue con el primer despeinado con el cual comenzamos y arrancamos esta travesía de podcast para tratar de conversar un poco de algunos temas de relevancia. Y bueno, es un concepto sumamente complejo, ¿verdad? Sumamente con una historia detrás de él muy importante. Se la podemos remontar allá en la antigua Grecia, sin embargo, no es el mismo concepto que manejamos actualmente. Esa etimología del democratos, el poder del pueblo, el poder popular, ya efectivamente el concepto. Y bueno, por allí, mm, más o menos tomando la idea de Rousseau, decíamos que Rousseau era como un profundizador romántico de la democracia. Él hablaba de la voluntad general como esa forma de hacer posible un cuerpo unificado, donde en ese cuerpo unificado pues se pudiera concentrar el poder del pueblo. El poder del pueblo se iba a concentrar entonces en una voluntad que surgía de las partes. Se nos interrumpe un poco la comunicación con nuestro querido Javier, pero bueno, vamos aquí surfeando las dificultades. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Están conectados? ¿Cuántos están conectados? ¿Desde dónde? Escríbanos un mensajito, por favor, allí. Para que viene Javier en otra conexión. Javier, ¿volviste? Sí, sí, bueno, ya no sé en qué parte quedamos. Eh, Estábamos hablando ¿Me del escuchas problema, perfectamente bien? sí, te escucho bien. Estábamos hablando sobre el problema de Rousseau como ese primer No sé si el problema es allá o despeinado, acá, pero no creo. ese primer despeinado político que fue Rousseau, ese primer romántico, y quizá podríamos hablar de eso, ¿no? Del problema, digo yo, el problema del romanticismo político. ¿Me escuchas? Aló. Sí,
Sí, mira, Hay problemas de internet en Chile. Yo tengo problemas de internet aquí en Maracaibo también, porque a un vecino se le ocurrió hacerle algo malo a mi conexión a internet y me tuvo un corte de fibra óptica y los malvados señores de AirTech hoy no me han querido atender. Entonces denuncio a AirTech por no querer atenderme en este problema que tengo. ¿Desde dónde nos escuchan? ¿De dónde nos escuchan? ¿Dónde están conectados? Háblenos, escriban un mensajito ahí en el super chat y conversemos sobre, bueno, sobre política. Yo estoy sorprendido con el acto de María Corina, ese viaje en Curiara. Bueno, pone otra vez el tono épico a la campaña de María Corina, pero hay cosas también que están como fuera de lugar, eso de que Apure confía en María Corina. Era los eslóganes que utilizaba María Corina en esta gira. Apure confía en María Corina, pero tiene que confiar es en Edmundo, porque Edmundo es el candidato. Entonces, ahí vamos. Doctor Javier, eh, Javi, yo decía que los flyers decían Luis, Apure confía en María Corina, decía Edmundo, decía el flyer de convocatoria. Decía, Apure confía en María Corina y no decía, Apure confía en Edmundo. Ay, ay, ay. Cada día está más loco esto de la internet. No puede ser que yo aquí en Maracaibo tenga mejor señal de teléfono que mi amigo Javier en Chile. Pero ¿qué le pasa a Chile? Ha perdido su chilenidad. Tantos maracuchos que se fueron a Chile. Y ahora, ¿por qué la internet en Chile es tan mala? ¿Será que mi amigo es un pichirro y paga el plan más económico? ¿Qué luz le gusta más? La luz así, esta es como una luz blanca, supongo. Esta Luis, es una luz pero amarilla y esta es una luz más clara. por perfecto. ¿Qué luz es mejor? Estabas pagando el plan de internet más barato, Javier. ¿Qué pasó? Te escucho, Luis. Bueno, estaba yo diciendo que María No, Corina no sé si la verdad tengo está full acá la. estarán conectados los vecinos al plan de internet y te están saboteando por allí los vecinos. Tienes muchos vecinos conectados. Ya, dime, cuéntame. Bueno, no, te decía yo que María Corina acaba de estar en Apure y subió No, absolutamente a nadie, no. una foto épica, María Corina, con una curiara cruzando porque le cerraron el puente por donde tenía que pasar. Entonces ella es la gran vengadora. Y yo lo pongo como, o lo asocio a Pericles, ¿no? A aquella cosa griega del gran e imbatible guerrero que además gana las elecciones. El guerrero que tiene poder popular. ¿Será que los atenienses inventaron a los populistas? Sí, sí, sí. Mira, yo creo que los populistas como tal sí efectivamente tienen larga trayectoria. Sin embargo, Luis, yo creo que, bueno, lo podemos rastrear. Por eso es que comenzamos conversando un poco de Rousseau, porque lo podemos rastrear con más fuerza desde esas ideas, ¿no? Y es como la que está más palpable en el ambiente político en este momento. Y ambos espectros están de la normalidad, por decirlo así, de un quehacer estándar para tener una visión un poco más, podríamos decir, más rusoniana, una posición donde el buscar recopilar los votos por ese impacto de la emoción ha sido muy importante.
Efectivamente, yo creo que sí, hay una trayectoria importante de los populistas clásicos. Y bueno, no es por nada que el mismo Rousseau se inspira en algunos personajes históricos. Él fascina mucho a Rousseau esta sociedad bien estructurada, bien organizada, donde había una posición donde tú podías desprender, te tenías del interés individual más de ese interés colectivo. Pero, a ver, Ese es un poco te la pregunto por visión los romanos, es decir, los que romanos inventan buscó los romanos inventan la república decir. como la conocemos y sus contrapesos. Eso de los contrapesos que inventa, que genera la República Romana, es un poco el antecedente, por supuesto, de la República de la Ilustración, que es la que nos va a llegar a nosotros y vamos a conocer ahora como república. ¿Tú considerarías que el Senado romano y que toda la estructura de elección de ediles y de representantes es también un acercamiento protodemocrático? Hay democracia en Roma, porque ya en Roma ya no se trata de el demos y el kratos, ya no es por el bien el gobierno de la mayoría y del bien común, sino que se juegan los intereses más viles, ¿no? Y hasta el dinero manda. Mire, ya empiezan a configurarse un concepto claramente y de raigambre política, netamente como el de dominio. Ya parecía que en algún momento la sociedad estaba inmersa dentro de un proceso cultural pleno donde la democracia y la participación política era muy importante. Recuerda que para los griegos, si no participabas de la política, estabas como segregado, eras palabra que de donde deriva idiota, estás fuera, estás totalmente segregado a tu ámbito privado y no estás en el ámbito real, que es el ámbito público. Lo que está en el ámbito privado pertenece a un universo de cosas inferiores. Ya en este caso, con los romanos, ya el tema, yo creo que el tema cambia un poco, obviamente. Por eso te digo que el proceso de evolución es profundamente cambiante en el tiempo. Ya en el tiempo, ya de la Roma imperial, ya hay una visión de dominio, y una visión de dominio desde hay como que se empieza a configurar lo que entendemos ahora para usar como una imagen política gramsciana, como la sociedad política, ya la vemos que está totalmente eh, controlada por las estructuras de fuerza, de poder. Estamos viendo los tribunales, estamos viendo, nace el derecho tal cual lo entendemos actualmente, nace una visión de control fehaciente de la sociedad civil, nacen muchas cosas. En ese periodo romano, la verdad es que hay una explosión y un avance importante en lo que son los conceptos políticos. Mira, ¿y por qué será hasta el nacimiento de la sociedad burguesa francesa y que el poder económico de los privados se hace comparable al poder económico de los monarcas, cuando se empieza a pensar en la República Ilustrada y se empieza a pensar en estos debates como los que hace Rousseau de la democracia? Necesitas dinero, necesitas estabilidad, necesitas libertad que te da el dinero para poder ser un hombre que vive en Fácil. democracia. Sí, efectivamente. Mira, a ver, hay que entender algo y es el proceso como evolución, la sociedad misma, ¿no?
bueno, el mismo Marx es interesante tomar algunas ideas de Marx porque nos marca como unos estadios preclusivos bien claros. O sea, te dice, bueno, aquí estaban en una sociedad antigua más esclavista, un sistema que lo sostenían a los esclavos, teníamos la Edad Media, que estaba el sistema feudal, y luego están un proceso de cambios importantes donde desde una sociedad que se sustentaba en lo inmobiliario, empieza a migrar a lo mobiliario, empieza el comercio a surgir de la forma más o menos como lo entendemos hoy. Pero lo cierto es que efectivamente cuando se dan los procesos de desarrollo en la Edad Media, los que estaban en la estructura superior eran estos monarcas, sobre todo ya para el siglo XVI, y bueno, te podrás recordar, Luis, el tema de principios del siglo XVIII y todo aquel desorden en Europa por el tema de quién iba a ser el rey de España, ¿no? ¿Recuerdas eso fundamental? Y en ese contexto surge un poco las ideas rusonianas, conectando con lo que conversamos el programa pasado. Entonces, Pero ya, como te te comento, detengo allí. Te detengo allí. El problema de la elección del rey de España es un problema sucesorial increíble, ¿no? Estamos hablando de que se muere el último de los Austria sin descendencia. Creo que era Fernando algo, o ya era Fernando II, una cosa así. El tipo se muere porque además es un deforme, es un rey que por el problema de cruzarse entre primos y entre hermanos, son es hemofílicos, y correcto. el tipo era un mostrico, era verdaderamente un hombre deforme que vivió todo lo que pudo, creo que vivió más de 20 años y gobernó un poco, pero al morirse él, no quedó de su sucesión nadie, sino que los que ahora son los Borbones, por supuesto, eran los franceses. Es decir, el rey Sol Claro. logró poner a su hijo, a su nieto, Felipe IV, lo logra poner como rey, pero el muchacho no habla, no habla español, o si habla español lo habla porque lo aprendió, pero no era su lengua nativa. Es decir, estamos en presencia de la dominación completa y sin armas, que el imperio más grande del mundo, que era el imperio español, cayó en las manos de quien siempre lo quiso tener, que fue el imperio francés, que mantuvo una guerra con España durante 100 años, que esa bendita guerra Inglaterra, España, Francia, que tenía más de 100 años. Entonces, los Sí, correcto. franceses, Y con los austríacos que también querían que fuese que fuese un. Pues el tema allí, Luis, bueno, ya hace bastante que no reviso ese tema, pero recuerda que el problema va también porque los españoles, los reyes españoles se vinculaban y las mismas familias reales se vinculaban con otras familias reales de otros países. Y en este caso, pero o de otras reales, por decirlo así. En este caso se relacionaba también con los franceses, efectivamente con los Borbones, pero también con los austríacos. Entonces, habían como que ellos dos tenían elementos de sangre y de vínculo, de unión, por decirlo así, familiar, y que cada uno en su momento se abrogó el derecho de tener su rey puesto por cada uno de estos reyes, ponerlo pues allá en España. Esto los 5 creo que comienza por ahí, 1711. Eso fue el primer periodo del siglo XVIII, pero lo cierto es que desordena totalmente el panorama europeo, pero da como la entrada a que Inglaterra se erija como la nueva
potencia Claro, pero europea, ¿no? en Inglaterra ha pasado algo Es que un, no hemos comentado. En Inglaterra ha pasado que los lores han desobedecido a un rey y han elegido a otro rey de otra casta y se mantiene en el poder ese rey porque quienes gobiernan realmente y quienes deciden las cosas fundamentales del gobierno son las cámaras de los lores. Es decir, hay una especie de reinado liberal después de los grandes absolutistas, después de Enrique VII, que se casó y que dividió la iglesia y que hizo lo que le dio la gana. Los ingleses totalmente. aprendieron y le quitaron poder a la corona. Estoy totalmente de acuerdo contigo ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, en el fondo, en el fondo fue un desorden total por las alianzas y porque en la misma España, recuerda que en la misma España tenían un sector, querían que Luis XIV colocara el rey Sol, colocara al rey. Pero también hubo movimientos internos dentro de España que fue prácticamente también una guerra civil, porque también querían a los austríacos, que fuesen los que tomaran el poder y que colocaran ahí a su rey. Entonces, fue como entre españoles y entre naciones europeas, el conflicto como tal. Entonces, es interesante porque, Luis, esta, esto que va a llevar a la Revolución Francesa, a fin de cuentas, ya Rousseau empieza en el mismo siglo XVIII a escribir algunas de las ideas fundamentales en materia de política. Y esto comienza, este siglo XVIII fue muy convulso. Ahí donde se da ese quiebre, donde ya pierde fuerza un sector que es el que tú mencionas, que es el sector nobiliario, y empieza a ceder ante las presiones de una nueva clase que está emergiendo. Una nueva clase que en esa visión preclusiva marxista, pudiéramos hablar, empieza a emerger la sociedad burguesa. La sociedad nobiliaria empieza a retroceder ante los poderes de unos comerciantes, porque ya no bastaba solamente con ser un terrateniente, no bastaba con ser un señor feudal. Ahora era necesario otra cosa, hay que hacer comercio y hay que producir algunas cosas, hay que producir móvil. Ya la riqueza pasa de ser inmobiliaria a mobiliaria, y esa fue la gran explosión económica de la Revolución Francesa. Entonces, ese periodo tiene demasiada información. Por ejemplo, discutir el tema de ese conflicto de Europa de los Reyes, yo creo que nos lleva unos 3, 4 programas, porque ese conflicto fue complejísimo. O sea, en el periodo terminan muriendo reyes de un lado y del otro, y total, a fin de cuentas, este, la cosa termina en que un poder que no había comenzado todo esto empieza a tener una preponderancia importante, porque empieza a tener un poderío aval importante, y empieza a asustar a todos, porque ya viene Inglaterra con más fuerza que otros países. Entonces, ya eso es sumamente complejo. Eso es sumamente complejo, y ya bueno, es la antesala al fenecimiento de esa visión donde el poder absoluto ya no iba a estar derivado de Dios a un gobernante, y ese gobernante por divinidad iba a tener la posibilidad de gobernar una sociedad, sino que ahora empiezan también Locke y empiezan los contractualistas, Rousseau es uno, a cuestionar esto. Es decir, bueno, hay un tema aquí que no estamos observando. O sea, hay un tema de legitimidad y un tema
de cuáles son los derechos que surgen, que el poder absoluto de respetar en el fondo. Mira, ¿Qué es más importante que el poder absoluto? Entonces empiezan a salir, empiezan a solidificarse conceptos de derecho, lo que proto derechos humanos, que tienen más relación con los derechos. Eso no es nuevo, ya los griegos, los filósofos griegos, los estoicos, sobre todo los estoicos, ya estaba un concepto por ahí germinando de derecho natural, que es la que le va a dar forma a la democracia como la entendemos hoy día. Hoy día, la democracia no es un concepto absoluto de voluntad general, como de forma rusoniana, sino que es un concepto que está cimentado sobre algunos aspectos que tienen por deber, por principio, que ser respetados para que se configure una sociedad civil de respetuosos, ¿verdad?, de la normativa y de la institución. Y entonces empieza a nacer el concepto de democracia, que por demás ahora también se está viendo bastante trastocado, se está viendo bastante por ideas que yo estoy escuchando por las redes sociales, por ideas. Mira, como por ejemplo la idea de globalismo. Antes de que entremos, está por ahí dando vuelta, de globalismo. Antes de que entremos, Javier, en el tema actual, a mí me gustaría comparar por cómo la democracia se convirtió, o el hecho democrático se convirtió en un acto de fuerza. Porque lo que pasó en Francia en los años, en 1771, no me acuerdo cuándo fue la Revolución Francesa, 73. 1789. 89. Bueno, que 1789 la fiesta como canónica. Ok. Que el degollamiento de María Antonieta, la instauración del Congreso, etcétera, todo esto se convirtió en un acto de fuerza y apenas que 30 años después, en 1810, el rey de España, también un Borbón, es decir, también descendiente del rey Sol, abdica en el pueblo y por eso se dan las Cortes de Cádiz de 1813, ¿no? Y el tipo dice, bueno, no, a mí no me corten la cabeza, le entrego a Napoleón el poder y le decir, me voy porque Napoleón esto y le doy al pueblo español el derecho de elegirse, ¿no? Y se conforma la primera República Española. Lo que quiero decir es que los monarcas se vieron amenazados a darle derechos democráticos a los pueblos porque si no les cortaban la cabeza. Y ahí me acuerdo de aquel dicho que le dijo el compadre a Pérez Jiménez, que le dijo, compadre, cogote no retoña. Entonces, la democracia también es un acto de fuerza, también tiene que imponerse, así como decía Carlos Marx, tiene que hacerse una dictadura del proletariado para generar el estado social de bienestar. ¿Qué crees tú? Pero claro, Luis, si es, mira, estamos hablando de conceptos políticos. O sea, si estamos hablando de ideas políticas, conceptos políticos, está por ahí el ADN de la fuerza. Está el ADN del dominio, del poder. Esto no se puede dejar de lado. Son conceptos que tienen ese elemento fundamental. Yo creo, Luis, que para hacerlo como más así clarito, más entendible, va a ser lo más entendible. Vamos a tomar una idea gramsciana. Tenemos a una sociedad, una base social, ¿verdad? Tienes una base social, tienes una superestructura, y esa superestructura está conformada por una sociedad civil, ¿verdad?, y una sociedad política. La sociedad política, como tal, está regida por el dominio, por los tribunales, por lo coercitivo, por la fuerza, y la sociedad civil de los privados está regida por la hegemonía, decía Gramsci, por la hegemonía, por la discusión, por la negociación, por la forma no de fuerza que se maneja en la sociedad política. Entonces,
esta idea es poderosa porque te permite hacer como una radiografía del cuerpo social. Tú empiezas a ver, dices, bueno, ya empiezan a exigir derechos, la sociedad en revolución comienza a exigir derechos y estos derechos tienen que ser otorgados y estos derechos a su vez, si no son otorgados, tienen una repercusión importante, ¿entiendes? Y eso significa que en ese punto hubo un cambio, hay cambios importantes que se dan por diversos factores, pero en la cultura se genera un cambio y esa idea hegemónica produce también modificaciones en las estructuras políticas, ¿entiendes? Entonces, claro que es sumamente importante en la democracia el concepto de fuerza. Recuerda que tú la democracia la montas sobre una serie de instituciones donde tú repartes derechos y deberes en esas instituciones. Y esas instituciones son veladas por organismos que usan la fuerza. Se te fue el audio, amigo Javier. Me dijiste que las instituciones veladas que usan la fuerza, allí podríamos meter el problema del Leviatán. A mí me encanta esa idea de que el Estado es el Leviatán dormido. Parece que se le desconectaron los auriculares a Javier. Hemos tenido muchos problemas cada vez que nos comunicamos con Chile. ¿Qué pasa, Chile? ¿Por qué te resistes, Chile? Javier, estaba tan interesante esto de que el Estado ejerce una fuerza velada y que esa fuerza velada precisamente es la que nos va a hacer descubrir o entender que... Aló, Javier, se te fue el audio, estás sin micrófono. Activar micrófono. Activa el micrófono, cariño. Activa el micrófono, tienes el micrófono desactivado allí. No se puede activar. Ajá. A ver, te estaba diciendo que estás hablando de la fuerza velada del Estado. Y pienso en aquella cosa del Leviatán, de que el Estado es un Leviatán dormido. Y que esa fuerza es precisamente lo que mantiene a la gente segura, porque la fuerza del Estado, como brazo sólido, como que puede ejercer la violencia, es la amenaza que mantiene a la gente apaciguada y en calma. Sí, bueno, esa idea de Hobbes, una idea hobbesiana que prácticamente se cimienta en una concepción antropológica pesimista del ser humano. Es decir, si nosotros no tenemos a alguien que nos emocionalmente en nuestras vidas, definitivamente lo que vamos a tener es una guerra de todos contra todos. Vamos a ir a quitarle por la fuerza al vecino lo que necesitemos, el vecino nos va a quitar a nosotros, el que tenga más fuerza física va a luchar con este y con aquel, y en fin, se vuelve todo un desastre. Y es cuando ahí surge la idea, una idea súper interesante porque es una configuración de un contractualismo también. Las grandes contractualistas, es decir, esa idea de haber un estado previo de naturaleza y que ese estado previo de naturaleza, en este caso Hobbes dice, ese estado previo de naturaleza es malo, es pésimo, es terrible. Y ese estado pésimo y terrible nosotros tenemos que mejorarlo con este Leviatán, que va a ser la conformación de un cuerpecito, bueno, que es la portada más interesante en política, ¿no? El libro del Leviatán de Hobbes. A mí me encanta esa portada porque, bueno, esa figura como de un rey con esos hombrecitos chicos que conforman su cuerpo, ¿no? Esa es la idea de voluntad popular. Entonces, ahí tenemos el concepto en Hobbes, cómo se introduce la visión del Estado como garante de la no confrontación del todos contra todos. Pero fíjate lo interesante, Hobbes te ponía esa visión de la sociedad pésima, pero venía Rousseau, un romántico a su vez, y te decía, no, el problema es que allá era idílico. Ese estado de naturaleza previo era idílico, no era terrible, era idílico, y nosotros perdimos
la bondad. Perdimos la bondad. Entonces, son las dos grandes contractualistas uno contra otro, el pesimista y el hiperoptimista. ¿Entiendes? Tienes estas dos visiones del pesimismo y el optimismo, y surge una visión un poco más sosegada y más baja de tono, donde se desarrolla se desarrollan ideas que van más o menos encaminadas en este sentido, pero ya Locke es el que no tiene una concepción tan marcada del hombre como bueno o malo, sino que ya, bueno, es más relativo y es más ajustado a la realidad. Se puede obligar a una sociedad a ser democrática, porque pienso en Latinoamérica, pienso en los problemas del caudillismo latinoamericano durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Para la conquista de la democracia ha sido, pero difícil. Pareciese que nuestros pueblos fuesen alérgicos a la democracia. Se tiene que obligar, según Rousseau, es obligatorio que los pueblos sean democráticos, o podemos dejar como los arábicos, como los de Arabia Saudita, que tengan su rey y que maten a los perros que tengan que matar. Es una pregunta filosófica más compleja que yo al que yo me he podido enfrentar. Es una pregunta que tiene demasiadas aristas, aristas culturales, aristas históricas, aristas políticas. Creo que definitivamente en el caso de América Latina, no todo, pero sí buena parte de América Latina, casi todo, ha tenido unos gobernantes de verdad que no han sabido cultivar instituciones, han sabido desarrollar los principios democráticos, y que eso sea un retroalimentación. Ahora podemos pensar, bueno, pero si ese gobernante está ahí, es porque surge de la visión, de la cosmovisión, de la cultura política, democrática de la ciudadanía. Quiere decir que la falencia está ahí. La ciudadanía definitivamente tiene conceptos o prácticas que son antidemocráticas, y bueno, yo creo que efectivamente es válida esa idea, esa conclusión, y definitivamente es un proceso de desarrollo en el tiempo, de entender que las formas democráticas son las formas a la vez más pacíficas, que generan más prosperidad, porque generan una base de acuerdo, que te permite proyectarte al futuro. El tema venezolano el tema de la prosperidad, Javier, a mí no me termina de dar, no me dan los números, porque el país con más clase media en el mundo, es decir, el país que tiene mejor equilibrio de vida, es China, donde la gente no tiene derechos políticos. Bueno, ahí definitivamente tenemos una sociedad, estás metiendo en preguntas que son complejísimas y necesitan mucho tiempo para analizarla, reflexionarla, pero yo creo que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. A ver, yo creo que en Latinoamérica hay una vocación hacia gobiernos de tendencias democráticas en formación. Yo creo que las sociedades están en esa vía, pero sociedades culturalmente hablando, como las de China, por ejemplo, son sociedades que tienen milenariamente estructuras de poder que son muy verticales, que están muy alejados de la visión democrática, están muy alejados de la visión de derechos humanos, y es complejísimo, y ahí es un caso más difícil aún. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo fundamental. Yo creo que Venezuela en este momento atraviesa por una necesidad de retomar el camino hacia la institucionalidad, transitar hacia un proceso de pacificación, de transición a la democracia, de diálogo, de negociación. Y nosotros, por ejemplo, vemos esa necesidad y eso que está en el ambiente. Es decir,
hay algo en la sociedad que entiende que no es la vía la confrontación firme. Es decir, tener a la sociedad civil bajo las estructuras y los conceptos de la sociedad política, es decir, dominar la sociedad, tenerla en dominio de fuerza sin producirse procesos de negociación en esa sociedad civil, porque efectivamente eso es lo que genera el discurrir y la proyección. Ahora, el caso chino es que ellos han tenido que transitar desde una verticalidad y una visión política antes de Deng Xiaoping, que tenían una visión bastante más cerrada en lo económico, y han tenido que transitar hacia visiones de Estado, de capitalismo de Estado, con mucha más apertura en algunos sentidos, pero siempre bajo la visión y el control de las estructuras políticas centralizadas. Eso es así desde hace mucho tiempo. No entiende o no sé, pero no hay. nos venden, Javier, nos venden que el mejor sistema político, el perfectible, es la democracia, porque es el que genera mayor felicidad posible. Pero en los países de más alta raigambre democrática es quizás donde se han generado las brechas de desigualdad más grandes. Es decir, en el primer país, la democracia más antigua del mundo, que es la de Estados Unidos, digamos, entre comillas para muchos, es el país más desigual del mundo. El 1% tiene el 99% de los recursos en ese país. Entonces, sí, la bueno, democracia, la democracia no es un producto, si lo analizamos, no es un producto de la burguesía para beneficiar la acumulación de capital de esa burguesía. Mira, esa última conclusión, bueno, es una conclusión marxista como tal, de fuerte contenido marxista, pero yo creo que definitivamente no es así. No funciona tan mecánicamente. A ver, no es observar solamente los puntos equidistantes entre el que más tiene y el que menos tiene, porque ahí estás dejando de lado todo unos matices en el medio que son interesantes, porque también, si bien es cierto que hay una desigualdad importante, también es cierto que es un país que tiene una gruesa y que es el poder, la clase media, y la clase media detenta un estilo mejor de vida que es adecuado, salud, hay acceso a la educación, pueden ahorrar, pueden solicitar becas, es complejo el tema de las desigualdades porque es un tema que incluso acá en Chile se ve mucho, pero no creo que solo sea posible entender este tema desde esta óptica. Yo creo que se puede matizar y se puede matizar de forma que podamos entender que en ese discurrir de estabilidad política, gracias a la democracia. Javier, no estoy hablando de la dicotomía entre el problema del capitalismo y una idea socialista. No estoy pensando aquí, reflexionando sobre cuáles son las consecuencias de la democracia. Es decir, tenemos 200 años de democracia como sistema político liberal, esta democracia que conocemos. Y en el medio de eso han nacido modelos como el modelo soviético, que fracasó por completo desde 1916 hasta el 92, que cae el modelo soviético. Evidentemente, ese modelo se cayó porque fue insostenible políticamente, fue insostenible económicamente. A la Unión Soviética la derrota la economía, pero a China la economía la fortalece. Pasó todo lo contrario que con la Unión Soviética, y el modelo político se mantuvo. Es decir, si la Unión Soviética mantuvo un modelo político 80 años y se asfixió por la economía, ¿por qué China, que comenzó en el 46 y dice Xi Jinping que en el año 2048, cuando se cumpla 100 años de la Revolución China, China va a ser el país más importante del mundo
y va a tener la mejor economía y va a tener el más alto nivel y estándar de vida del mundo. Es su propuesta política, su oferta. Y yo temo que lo va a cumplir, que es el problema. Es decir, los chinos son los que más viajan, son los que más viven, son los que están más felices y son los que tienen el mejor nivel de vida y el Estado media en eso. Y no hay democracia. Entonces, ¿acaso nosotros estamos arando en el mar en la estructura democrática porque la democracia beneficia a algunos sectores? Mira el caso de Trump. Trump se beneficia de la democracia. Trump se beneficia de la democracia siendo él un pillo, siendo él un tipo impresentable políticamente, siendo él un hombre que no está preparado para ser presidente de los Estados Unidos. La democracia se lo va a permitir y va a ganar estas próximas elecciones, así lo metan preso. Entonces, ¿qué Luis, pasa la con democracia? Definitivamente la democracia, para bien y para mal, ha beneficiado a gente que definitivamente no ha debido beneficiar. Por ejemplo, la misma sociedad china se ha beneficiado de los sistemas democráticos occidentales. Porque si bien tú acabas de decir que es súper importante después de la revolución industrial, después de ciertas ideas políticas que acabamos de más o menos matizar, Hobbes, Locke, Rousseau, se instaura una visión más liberal, se le pone apellido, ¿verdad? Una visión liberal en el sentido de que entendemos que no solamente es la voluntad general, sino que hay instituciones satélites que se necesitan conformar para que esa voluntad general no termine aplastando a las minorías. Entonces, se crean instituciones sólidas que pretenden ir, por ejemplo, protegiendo el medio ambiente. Y esa institución protege determinados aspectos del medio ambiente. Hay instituciones en materia laboral que terminan protegiendo a el sector de la fuerza laboral de un país, cosa que se van generando instituciones que es lo que determina el apellido de liberal a la democracia. Y esos aspectos liberales que se van conformando en la medida que se van desplegando instituciones políticas que rigen a la sociedad y que hasta cierto punto limitan el poder, no lo tienen, por ejemplo, los chinos y hacen por ejemplo, con el medio ambiente lo que le da la gana y hacen con los trabajadores lo que le da la gana y hace con todo el mundo lo que le da la gana. En ese sentido, a mí no me gustaría vivir, te lo digo sinceramente, en una sociedad bajo esas características. Prefiero que la democracia tenga un apellido y ese apellido liberal me parece correcto, que además es justamente lo que ha detectado estos políticos que ahora también se le pone el apellido de populista. Pues los políticos populistas han detectado que la democracia liberal, como la entendemos hoy, es una democracia que lo pone en desventaja con respecto a otros grupos. Entonces, por eso es que Trump detesta la democracia liberal sobre todo, ¿entiendes? Prefiere la democracia más a lo clásico, más a lo Rousseau, donde está esa voluntad general que quiere imponerse sobre esas minorías desagradables, ¿entiendes? Entonces, yo necesito que esas minorías desagradables desaparezcan para yo poder enfrentarme de tú a tú con esa potencia que me viene a roncar los motores aquí, pues, que es China. Yo no quiero que nadie me venga a estar quitando mi poder mundial. Yo necesito tener las libertades necesarias para yo enfrentarme a ese monstruo. ¿Entiendes? Entonces, justamente ese que tú estás diciendo es lo que ha detectado el político ultroso, el político que tiende a trastocar el orden democrático y quiere enfrentarse de tú a tú con potencias que justamente no están ni ahí con la democracia. ¿Entiendes? No están ni ahí, no les interesan derechos humanos ni les interesa nada de eso. Entonces, yo creo que es peligroso. Te pongo el ejemplo de Nayib Bukele. Nayib Bukele es un hombre que desea el poder a tal manera de que no quiere tener oposición. Es decir, la democracia lo llevó a estar con una asamblea con el 96% a su favor. Y se reelige con un montón de votos y dice que pulverizó a la oposición.
¿Hay democracia sin contrapeso? ¿Es posible que haya democracia sin contrapeso o es la democracia el camino hacia un nuevo absolutismo? Mira, definitivamente es la democracia, Luis, entendida sin esa visión republicana, esa democracia entendida sin ese apellido liberal, ¿verdad? Que se respetan algunos contrapesos que hacen que surja esencialmente lo que es la democracia, que es básicamente el respeto, ¿verdad?, a los designios de la sociedad, pero que esos grupos disidentes también sean resguardados, ¿verdad? Entonces, aquí se usa definitivamente una vía, un camino democrático para destruir la misma democracia. Efectivamente, eso es así. Se podría pensar en el siglo XXI en una aristocracia, en el gobierno de los mejores. Es decir, yo pienso que en China, por ejemplo, las persecuciones a los corruptos, que son significativas, porque la corrupción no existe en todos lados, pero en China hay pena de muerte para los corruptos. Y si Totalmente. te cachan haciendo corrupción, te matan y tu familia cae en desgracia, etcétera. Es decir, y te persiguen. Es decir, la policía anticorrupción china no es como la de Nicolás, que viste a la gente de naranja y no les pone esposas ni nada, sino que les pone las manos aquí atrás. No, esa gente de verdad te lleva a la pena de muerte. Entonces, ¿será posible un sistema político? Es como la policía de la moral iraní. Bueno, ¿será posible un sistema político donde se gobierne por currículum, que gobierne el mejor? Mira, ahí definitivamente, Luis, yo creo que lo que debemos como sociedad es tratar de centrar un poco las ideas y de dejar de ser tan dispersos con respecto a el Aristos, el mejor. Si nos ponemos a analizar quién era el mejor, Nietzsche tenía un mejor, los griegos tenían un mejor, en la Edad Media había un mejor, los reyes tenían un mejor. ¿Quién va a ser el mejor? ¿Entiendes? Entonces, el problema allí es que el Aristos, el mejor, termina siendo el que domina, el que destruye la sociedad civil y se impone por la fuerza. En y términos que no biológicos, dialoga con nadie. En términos biológicos es el mejor, el que logra dominar al resto de los monos, el macho alfa, ¿no? Es el mejor mono. ¿Y acaso no lleva a la manada por el sitio correcto, el macho alfa? Efectivamente, estamos volviendo a la ley de la selva. Estamos volviendo a la ley de la selva, porque definitivamente, bueno, vemos el golpe reciente que le dio Milei a la democracia de su país, que metió una reforma a un artículo que necesariamente requería como contrapeso que dos asambleas, la saliente y una entrante, aprobaran una reforma a su constitución. Entonces ahora, con las reformas que hizo, él puede promover o su coalición pueden promover una reforma en ese periodo, en ese mismo momento, resuelve una reforma a la constitución. ¿Qué problema? La internet, se le está yendo otra vez la internet, mi amigo Javier, tan sabroso que estaba la conversa. Es un aspecto ¿me escucha? Ajá, se te escuchó entrecortado. Por aquí tenemos un mensaje de la audiencia. Por aquí dice Servio. Como te iba comentando, esos golpes a la democracia son muy fuertes. Ahí definitivamente lo que corresponde es que se respete. Se nos va, Javier. Tenemos por aquí un comentario de Servio. Servio nos dice lo siguiente. Servio nos dice, a ver si lo logro leer. Dice, ok, Rousseau, dale que dale. Ok, Hobbes. Ahora bien,
¿cuál es la síntesis superadora de esas posturas dicotómicas y parciales a la luz histórica humana transcurrida hasta la fecha? Eso nos dice por aquí el señor Servio. ¿Escuchaste? ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es, según Servio te pregunta, muy bien Hobbes, muy bien Rousseau, pero han pasado 200 años. ¿Quién tiene razón, Hobbes o Rousseau? Yo creo que ninguno de los dos. Y en parte los dos. No, mira, yo creo que esa visión es tan, como decir, dualistas adversantes. Es decir, o es esto, o es blanco o es negro. Eso no opera en política. Eso no opera en política, no opera en la vida, no opera en la poesía, no opera en nada. Bueno, tú sabes de eso más que yo, si opera o no en la poesía. Pero lo cierto es que no opera en esos aspectos porque hay matices que hay que generar. Hay gente que definitivamente cuenta es buena, sabe vivir, tiene una cultura, le gusta vivir en sociedad. Otra gente más antisocial no detesta la sociedad, no le gusta vivir en sociedad, no le gusta la institución democrática. Y bueno, es complejo. Ante esos casos, yo creo que mejor es Locke, que mantenía como un equilibrio entre las visiones y no se centró y no se focalizó a discutir el aspecto antropológico que estaba detrás de la política, ¿entiendes? Simplemente se detuvo a observar lo que veía y cómo más o menos podía resolver problemas concretos, que eso eran, por ejemplo, quién iba a hacer respetar los derechos de la minoría o los derechos individuales, como el de la propiedad, el de la vida, derechos básicos, quién los iba a respetar, que no viniera un rey absoluto y me agarrara mis derechos básicos y elementales. Entonces, yo creo que Locke es el que logra la conciliación, el equilibrio, y bueno, yo creo que es el que más ha dado, que gracias a él es que tiene más el apellido de democracia liberal, esta forma de entender la democracia como la vemos hoy. Mira, volvamos a Donald Trump, que me parece un fenómeno inédito en la historia del mundo. Donald Trump va a ganar la presidencia. No hay duda de eso. Todas las encuestas lo dan ganador y el viejito no pega uno, el pobre abuelito Biden no sabe por dónde va a salir. Yo creo que va a tener problemas para salir porque no va a saber en qué puerta o por qué escalera bajarse. Pero, ¿por qué un pueblo como el norteamericano termina siendo tan ignorante? Porque tú escuchas a los fanáticos de Donald Trump y no es el votante republicano que tú estabas acostumbrado a decir, voy a votar por los republicanos porque van a bajar los impuestos, que tenía un pensamiento racional su voto. No, esta gente ya no vota por razones, ni siquiera vota en contra de los demócratas que lo han hecho mal, porque los demócratas lo han hecho mal estos últimos 4 años, sino que votan por pasión. ¿Por qué el voto se volvió irracional en Estados Unidos? Mira, Luis, yo creo que hay cosas, si bien es cierto el concepto y lo que designa la democracia como tal ha cambiado, lo que pensamos de la democracia, se modifican las cosas, pero también también va cambiando la sociedad, va cambiando la gente, el pueblo, por decirlo así. Tenemos una sociedad que está más metida en las redes sociales, que se informa más, que tiene un poco más de información accesible, que no quiere decir que porque tenga más información tiene un conocimiento de algún tema, sino que maneja un grueso de información de forma ad hoc. Inmediatamente, cuando está pasando algo, está la situación ahí. También tenemos el tema de la descolocación de la élite que te gobierna cuando está descolocada de las necesidades de un grupo de la sociedad que empieza a manifestar un descontento. Y a mí no me gusta descalificar, por ejemplo, ¿por qué una sociedad ignorante como esa termina teniendo este voto? Yo creo que antes de calificarlo de ignorante o no ignorante, yo creo que más bien es estudiar qué está pasando. Vamos a ir al fondo y tratar de recabar algunas ideas que podemos generar para soltar una hipótesis y decir qué está pasando. Y yo creo que lo que está pasando es que cambió la sociedad, cambió la élite que dirige esa sociedad,
y cambió algunas ideas que tenemos de la política. Y entonces todas esas cosas juntas, con unas herramientas tan potentes como los medios de comunicación masivos, eso ha hecho la explosión de emoción, el avivamiento de Rousseau sea pero con mucha potencia, porque ya la política es vista ya como un elemento de recabar y de hurgar en donde están las pasiones más enconadas y de crear rencillas y dualismos y tú eres inmigrante y yo soy nacional y yo tengo una mejor, yo quiero que tú no me vengas a molestar a mí y yo soy una persona blanca y tú eres negro, yo soy una persona, estas ideas que terminan siendo enconando y haciéndole daño a la política, porque terminan haciendo de la política algo que es primitivo, que es la guerra, el despedazar al otro, y no el de tender puentes y tratar de conciliar, porque tenemos visiones de mundos que son contrapuestas y que tenemos que conversar para llegar a un punto medio. Y eso es lo que se hace, eso es lo que se debe hacer en un parlamento. Y eso es lo que se debe hacer en política en todo momento. Eso fue lo que dejamos de hacer en Venezuela, por ejemplo. Entonces, y todas esas cosas pues terminan detonando en una figura y lo peor del caso es que yo no veo que eso vaya a cambiar. Yo lo que veo es que eso ha funcionado y ha sido copiado, por ejemplo, en Milei en Argentina, y ha sido copiado un poco por el mismo Bukele, y ha sido copiado por mucho, bueno, de Europa, ni hablar, hasta el año pasado creo que ganó la último triunfo fue Giorgia Meloni en Italia, y bueno, y así vamos contando de triunfos de personas que utilizaron el mismo método y utilizaron el mismo método para lograr un objetivo. Y se logró el objetivo y no podemos hablar que tenemos ahora un mundo ignorante. Yo creo que lo que tenemos es un problema que no hemos logrado descifrar y que hasta tanto no lo logremos descifrar, vamos a vernos enfrentados a un problema serio, que es el problema de los extremos. El problema de los extremos, el problema de tratar de esquivar la política e irse a un terreno donde opera la descalificación, el maltrato, donde opera la violencia y todas estas cosas. Entonces es un tema complejo. No, te escucha cortado, Luis. Luis, ¿me escuchas? Se te escucha muy bajo, ¿me escuchas? Aló, ¿me escuchas? Ahora sí. Bueno, no, que te decía. Así tienes razón. Disculpa, Luis, dice Servio. Este no fue mi planteamiento. Mi idea va por superar esa falsa e histórica dicotomía, incluyendo a Locke. Hablo sobre la síntesis superadora de la dicotomía. ¿Cuál es la síntesis superadora de la dicotomía? Aquí vuelve e insiste nuestro amigo Servio, que está muy interesante en su comentario. Me cuesta entender que 200 años después no se haya producido una síntesis superadora y progresiva del Estado y la ciudadanía que supere a Rousseau, a Hobbes y a Locke. ¿Tú crees que no hay una síntesis o le podrías ofrecer a Servio una idea 200 años después que haya una síntesis política? Pues yo sé, tú vienes, para los que no saben, mi amigo Javier es un sumaculado en filosofía, le encanta la filosofía y además se puñaleó durante muchísimo tiempo con filosofía política y filosofía latinoamericana, porque era su primera pasión, hasta que descubrió la poesía y se echó a perder. Era un abogado bueno, pues se echó a perder con la poesía, como le pasa a Servio, que ahora se echaba a perder con el microrrelato y con la poesía, y ahora anda escribiendo una tesis filosófica sobre estética y sobre otras cosas que le molesta a los filósofos racionalistas y políticos. Pero tú que conoces sobre esto, ¿habrá alguna síntesis superadora
de eso, de ese Rousseau, de ese Hobbes y de ese Locke, para que no sigamos discutiendo sobre ello? Mira, yo creo que la síntesis, yo creo que la síntesis viene por muchas vías, porque recuerda que estamos hablando de filósofos, que son personas que dejaron la base de algunas ideas políticas filosóficas, pero luego, después con el avance, después se desarrolla la ciencia política, después viene y entra al panorama filosófico Maquiavelo, ¿verdad? Que termina viendo aspectos de la realidad bien concretos y analizando a la política y desde una perspectiva de las relaciones de poder. Entonces, por supuesto, ya el aspecto filosófico va quedando atrás. Por ejemplo, cuando empieza a incursionar Maquiavelo. Ya con el príncipe de Maquiavelo, que tengo, bueno, un amigo que hizo una tesis extraordinaria sobre Maquiavelo hace poco, y tuve la fortuna de verla, mi amigo Jeffrey. Y, bueno, hablamos justamente de Maquiavelo, cómo fue el que definitivamente marca el rumbo para romper ya con esa dicotomía y avanzar hacia un conocimiento, si se quiere, más depurado de reflexiones que son netamente valóricas. Y empieza como un proceso de depuración y empieza a originarse la ciencia política, y ahí ya empieza a deslastrarse la política de estas visiones éticas, filosóficas, y ya comienzan otro proceso, viene mucha gente después de allí, y yo, bueno, no soy un especialista en ciencia política, mi área es más filosófica, es lo que me gusta, pues la parte más filosófica, pero por ahí yo creo que es la respuesta que estaría buscando tu amigo, desde la fundamentación de la ciencia política con Maquiavelo y cómo viene avanzando de allí para acá lo que es el proceso del saber político. Los temas de los problemas de la democracia son infinitos. Podríamos estar hablando aquí 2 o 3 horas, pero me gustaría que hiciéramos una síntesis. Totalmente. Una síntesis. Comenzamos hablando de Grecia y de aquella democracia bruta en estado puro. Son infinitos y son complejos porque... Que te decía que comenzamos hablando de esa democracia bruta griega y nos pasamos a la perversión política ya de la institución política romana, y después nos metimos con la imposición de la democracia a la fuerza, con la revolución francesa, por supuesto, y con las revoluciones americanas de Hispanoamérica. Pero vamos a meternos en el caso de Venezuela para finalizar. ¿Tú crees que se puede obligar al gobierno a ser democrático? Javier se congeló, parece. Ay, Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede obligar al gobierno a ser democrático? ¿Hay que obligar al gobierno a que sea democrático? Esa es la otra pregunta. ¿La democracia se obtiene por la fuerza? Aquí está Javier. Javier, ¿tú crees que se puede obligar a Maduro a reconocer un resultado de una elección? Mira, Luis, es una pregunta sumamente difícil, bueno, como todas las que me has hecho, o no sé si es que yo necesito más tiempo para reflexionar las cosas, ¿no? Pero el tema es que yo creo, Luis, que hay el sistema, tal cual como lo ha desarrollado Maduro, continuando a Chávez, se monta sobre algunas ideas. Como todo en política, todo no puede ser dominio y fuerza. Necesitas elementos conceptuales, ideas sobre las cuales se sostenga que la gente por su propio conocimiento acepte. Y en ello yo creo que todavía se conservan algunas de esas narrativas, y una de esas narrativas importantes es que el chavismo gana elecciones. El chavismo gana elecciones. Y si nosotros le arrebatamos con un buen grueso de la sociedad yendo a votar y además cuidando el voto, yo creo que efectivamente pudiera reconocer que está perdido, que perdió. Eso tiene que ir acompañado con otros elementos, ¿no? Porque en este caso
tienen que tener otros componentes importantes, como negociaciones, los procesos de transición históricamente siempre llevan negociaciones, hay que tener buenos abogados dialogando para que se den algunos buenos acuerdos. Entonces, ahí está el punto. Yo creo que sí lo pudiera hacer si se tocan las teclas correspondientes, él va a terminar aceptando la derrota, que yo estoy segurísimo que es la que viene el 28. ¿Las negociaciones son parte de la democracia o eso es un invento más bien para hacer que la democracia sea posible? Es decir, porque se supone que en la democracia si hay democracia, tienes que aceptar al otro. Entonces, si hay que negociar, no hay democracia. Totalmente. Mira, Luis, yo creo que como tal, cuando Montesquieu, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Cuando Montesquieu decía... ¿Me escuchas? Te estoy escuchando ahora. Cuando Montesquieu viene y plantea su estructura, sus instituciones que iban a acompañar el proceso republicano o la constitución de un desarrollo republicano de un país, está formado como eje principal el Parlamento. Y el Parlamento se entiende como ese espacio donde el diálogo debe privar, donde se conversa, se habla para que las partes lleguen a un consenso. Por eso es que yo te dije que para mí es importante por lo menos que los sistemas democráticos generan esta mayor cantidad de consensos y nos permiten proyectarnos a futuro como sociedad. Que las élites que las élites políticas hagan un ejercicio de sano acuerdo y negociaciones, yo creo que es fundamental para que las sociedades avancen y se desarrollen. Yo creo que no hay otra escapatoria. Es inherente negociación a democracia, es inherente negociación a política. ¿Entiendes? Nosotros lamentablemente perdimos en algún momento o hemos perdido poco a poco en el desarrollo de la historia venezolana, hemos ido perdiendo gracias a la incursión de elementos extrapolíticos, extra negociación, como es el elemento de fuerza, y está el elemento militar siempre en la historia venezolana como recurrente. ¿Entiendes? Entonces nosotros lo que tenemos es que pensar una Venezuela en el futuro donde se diezme un poco estas estructuras de poder que han venido siendo constantes desde el 58, desde Bentancur y antes. Ya siempre está de forma constante. Bueno, ya Ular Pietri ya hablaba de golpe y Estado, hablaba de que Venezuela era un país en su librito Golpe y Estado, hablaba de las formas como se organizaba, que en cualquier momento incursionaban los militares y daban golpe y todo cambiaba. Esas cosas, por ejemplo, tienen que cambiar en la Venezuela del futuro. ¿Me explico? Pero entonces hace necesario. Te entiendo perfectamente, amigo mío. Bueno, ya finalizando, por aquí nos saluda Reina Ávila y nos saluda también Jiménez. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. A todos los que han estado conectados esta noche, más de 1,100 personas en mi canal de YouTube, otros tantos en el canal de Juan Carlos Fernández, a los que han estado desde el Twitter de Juan Carlos, que hay muchísima gente. Voy a revisar a ver cómo está eso, a ver si nos han dejado algún comentario por allí por Twitter, porque por aquí no se muestran. Pero a ver si vemos por aquí algún comentario. Por aquí hay 68 personas conectadas en el Twitter de Juan Carlos Fernández, pero no hay comentarios o no los veo, no los sé ver. Vamos a ver si se abren por aquí. Bueno, a todos esos que están ahí conectados, agradecidos. ¿Cuál es el próximo tema? ¿Cómo abordamos esto después de que llegamos a este punto sin retorno de la democracia en crisis? Bueno, yo creo que el tema próximo pudiera ser, alternativas, cómo salimos de esas visiones dicotómicas, cómo salimos de esos extremos, cómo plantear soluciones. Si ya estamos aquí y ya tenemos a un Trump, ya tenemos a un Bukele, ya tenemos a un Milei, ahora, ¿qué es lo que nos depara un poco las cosas? A mí me gustaría precisamente en esas alternativas hablar un poco sobre los procesos
latinoamericanos. Es decir, ahí están los zapatistas en México con un sistema de gobierno instaurado. Allí está, bueno, la Commonwealth funcionando en las Antillas. Allí está el caso del monstruo brasileño con la izquierda gobernando. Es decir, podríamos hablar un poco sobre ese pulso de los movimientos progresistas contra los movimientos conservadores. Es una idea excelente, Luis, sobre todo porque sabes que América Latina es un país que filosóficamente es muy interesante, porque definitivamente desde la filosofía se han llegado a reflexionar la realidad y los problemas concretos del latinoamericano desde la filosofía latinoamericana, pero lamentablemente muchos de esos desarrollos filosóficos, de esas ideas, nos han llevado también a callejones sin salida. Ahí yo creo que hay un tema, pero sumamente candente, con respecto a la filosofía latinoamericana, cómo ha impactado en la filosofía política y cuándo nos ha llevado a solventar problemas y cuándo nos ha llevado a callejones sin salida. ¿Entiendes? Ahí hay un tema súper importante desde la filosofía, desde la política y bueno, desde muchos ámbitos. Bueno, a todos los que estuvieron aquí, mañana vamos a tener a Juan Carlos Fernández, vamos a estar conversando sobre la actividad de María Corina en Apure y sobre sus discursos, vamos a estar conversando sobre todo eso y también, bueno, por supuesto, la semana que viene entonces tendremos a este pensamiento latinoamericano, si hay una filosofía latinoamericana, si la hay o no la hay. Por allí acabo de hacer un programa, por cierto, en Radio Fe y Alegría sobre este filósofo mexicano, ¿cómo se llama él? Se me acaba de ir el nombre. Enrique Dussel. No, el otro, el mexicano que vivió 90 y tantos años, profesor de filosofía. Ay, se me fue. Bueno, de todas maneras, está en mi canal de YouTube, así que a todos, gracias por conectarse. Síganos, por favor, en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. Y a mi amigo Javier, síganlo en Instagram también y en que pronto va a estar subiendo su newsletter con sus reflexiones y sus reflexiones sobre cine, porque Javier escribe sobre cine. Un abrazo, amigo mío. Un abrazo, que estés muy bien. Un placer estar contigo, Luis. Gracias a todos.